Buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Vamos a ver una vez más una porción de las Escrituras y estamos andando siempre con Juan y ya estamos en el capítulo 17. Pero antes de continuar, la frase del inicio. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Así que eso es lo que yo busco, que lo que puedo hablar y decir llegue a tu entendimiento, pero tu entendimiento espiritual. Porque si llega solo a tu pensamiento natural, se te va a hacer una mezcla como cuando se enreda un ovillo de hilo. Así que es necesario que pongas en marcha el pensamiento que te ha sido regalado. Cuando quieras pensar con el pensamiento de Jesús, no hay ningún problema. En forma automática comienza a funcionar. ¿Por qué? Porque dice que a nosotros nos ha sido dado la mente o el pensamiento de Cristo. Cuando queremos pensarlo, lo pensamos y se transforma en un pensamiento propio. ¿Y cómo lo experimentamos? Y que de pronto ya no queremos pensar más como antes, que era feo todo aquello. Ahora en Él, todas las cosas son, como dice en el Antiguo Testamento, su palabra, su pensamiento, es más dulce que la miel. Vamos entonces, versículo 1, una lectura hasta el versículo, creo que habíamos quedado en el 5, en el 6, por ahí más o menos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto ya está explicado, pero me tiento a volver a explicar. Porque hay cosas muy discordantes para nuestro pensamiento natural. ¿Cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, va a actuar como si no lo fuera? Y acá está hablando como si Él no fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiere decir que Él no estaba viviendo su naturaleza divina. Por lo tanto, Él no podía disfrutar de la gloria divina. La gloria divina en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo es una experiencia que nace de saberse Dios. Qué curioso que es esto cuando lo pensamos. Saberse Dios, saberse a sí mismo que Él es Dios. Y acá encontramos una especie de contradicción porque decimos: Jesús es Dios. Sí, pero en condición de hombre, Él renunció a la gloria de Dios y a sentirse igual a Dios. Vamos a verlo porque esto es muy, muy interesante. Miren ustedes, esto está en el libro de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. El cual, siendo en forma de Dios, siendo en su base interior la persona misma de Dios. Miren ahora. No estimó el ser igual a Dios como un recurso a que aferrarse. O sea que acá muy pocos lo explican, lo comprenden, que Jesús fue, en los 33 años que estuvo en la tierra,
totalmente hombre. Aunque por dentro él sabía quién era y sabía lo que era, no usó el privilegio de ser Dios, sino que actuó en forma exclusiva y absoluta de acuerdo a la naturaleza humana que ahora él había adoptado para sí. Curioso esto, ¿no es cierto? Así que por esto, él, cuando lo encontramos orando al Padre, es como que él sabe que él es el Hijo unigénito, pero en su conciencia lo tiene como lo tenemos nosotros. A ver si podemos comprender este otro paso. Lo mantenía en la experiencia de la revelación. Después de los 12 años que salió del templo, volvió y se sujetó a María, su madre, y a José, su padre, entre comillas. Él comenzó a vivir de su propia fe. ¿Y cómo él vivía esa fe? A veces tampoco sabemos muy bien cómo es el resultado de nuestra fe. Nuestra fe se asienta en lo que sabemos, no en lo que suponemos. A veces digo o decimos, yo creo. Estás haciendo un esfuerzo para estar de acuerdo a lo que el otro cree que vos sos, un creyente. Entonces no te sale como algo tuyo, sino yo creo en él porque yo voy a la iglesia del pastor fulano o mengano y yo tengo un ambiente con otros cristianos y no sabes. No, la fe no es eso. La fe es algo que ahora lo percibiste, por lo tanto lo sabes. Cuando Jesús comienza su adolescencia después de los 12 años, allí en Nazaret, Jesús va viviendo una realidad que lo dice el Evangelio, creo que es Mateo, y Jesús crecía en sabiduría y en entendimiento, dos cosas, delante de Dios y delante de los hombres, pero en el silencio de su mundo propio. Él crecía. Por lo tanto, si crecía en sabiduría era porque se iba dando cuenta, pero no lo tenía al Padre para agarrarlo. No podía convivir con el Padre como si fuera nosotros que nos juntamos con alguien y le decimos, ¿nos querés tomar un té? Y vamos y compramos una gaseosa o algo para compartir. No tenemos eso con Dios. Esto solo se dimensiona en el campo de nuestro espíritu, en donde ahora tenemos un conocimiento espiritual que el mundo no puede tenerlo, porque no está bajo la gracia para recibir el regalo de la revelación o la fe. La fe es eso, una revelación de quién es ese que no lo puedo ver con estos ojos, no lo puedo tocar con estas manos, pero yo sé ahora quién es. Fíjense las palabras del apóstol Pablo cuando dice, yo sé en quién he creído. Yo sé. Por eso, el creer en Él me copó y me ocupa toda mi existencia. Yo sé en quién he creído. No hay ningún perfil en esta afirmación del apóstol Pablo que en algún momento se pueda tener como un aspecto dubitativo o condicional o temporario. Él afirma esta fe dentro suyo y la tiene como el todo.
lo que me ha revelado es mi fe. Por eso la fe es una experiencia espiritual. Y si no la tienes, nunca has tenido una experiencia espiritual. Y si tienes una experiencia espiritual en la relación con el Espíritu Santo, que te muestra quién es el Señor, y te lo muestra en espíritu, es Jesús. Si tienes esa experiencia, eso es tuyo. Si no tienes esa experiencia, todavía no tenés nada. Tenés conocimiento histórico de un personaje desde hace 2000 años. Tenés conocimiento de un libro que habla de él y que lo personifican los que han escrito sobre él. Pero tenés simplemente un conocimiento de tu mente. La fe es el secreto de la percepción de que tu mente ahora deja de funcionar, el producto de tu mente, porque no hay un cambio no hay un cambio de neuronas, no hay un cambio de nada en la persona. Seguís usando, o el cuerpo sigue siendo el mismo. Lo que recibe el cuerpo son las directivas de mi espíritu, que ahora le llega a mi mente y acepta el cambio. Acepta el cambio. Viene un pensamiento de Cristo a través de la palabra que es la Biblia, se instala en mi espíritu y luego bombardea el pensamiento de mi alma o de mi mente, lo sujeta e instala el de Cristo. Y por eso cuando hablo, yo puedo hablar de quien conozco. Mi alma se sujeta, mi pensamiento no funciona. Y mi pensamiento es el pensamiento carnal que se formó de los principios de mi educación y del mundo con los años que tengo. Y que va a seguir desarrollándose a través de los años en la cultura, en la observación, en el aprendizaje. Entonces distinguiremos dos mentes. Una que funciona algo simple, algo que es inmanente, intocable, pero es lo que sabemos que somos sin poder tocarnos. Cuando nos tocamos, tocamos el cuerpo, pero ¿podrá ser que toquemos nuestro pensamiento? Imposible. Así que de esa manera, en el mundo invisible, desde lo espiritual, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo hace que el pensamiento de Cristo irrumpa en el área de mis pensamientos, los fulmina y se instala. Por eso decimos a veces, yo antes tenía esto y esto, pero desde hace un tiempo yo veo que el Señor está cambiando mi vida. Testimonio de cualquier creyente. ¿Qué está pasando conmigo? Yo mismo puedo observar en mí que hay cambios. Antes sentía violencia, antes sentía cosas feas, ahora se aplacó todo eso. Antes tenía condenaciones. Ahora no hay más condenaciones. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Cristo, que nos viene por las Escrituras, su sangre me limpia de todo pecado. Por ejemplo, o de pronto el diablo que yo no sé, el Señor, dice en Primera de Juan, Él me guarda y el maligno no me puede tocar. Cuando ese pensamiento se instala en mí, en mi espíritu, como que viene del Señor porque está en la palabra, ese pasa a mi mente humana, mi alma, lo doblega al otro y se instala. Y ahora cada vez que yo piense, voy a pensar como Jesús piensa. Y como dice la palabra que Él hace conmigo. Me cubre, me libera de Satanás. Y ya el diablo nunca más me puede tocar. Porque eso está instalado en mí y es
una tremenda fuerza que solo con pensarlo se transforma en un hecho, una experiencia. Así que, diablo, ¿cuántos años me engañaste? Pero ahora, nunca más. Esa es la respuesta que podemos tener nosotros. Jesús, vamos al tema de Juan 17. Jesús entonces está recuperando, sin hacerlo ostensivo, está recuperando lo que era antes de haber tomado cuerpo o materia. La Escritura nos dice que el Hijo de Dios tomó carne, ¿no? Se hizo hombre, nació como cualquier bebé, del vientre de una madre como cualquier bebé. Ahora, volvemos otra vez. Su vida de desarrollo hasta los 30, que es el bautismo en el Jordán y el haber recibido la plenitud del Espíritu Santo, él llega a eso por fe, porque él no tenía trabas como nosotros. Nosotros tenemos muchas trabas, que es ese yo que nos lleva siempre a sentirnos nosotros primero que todo. Cuando nació ese yo, nació nuestra soberbia y es el asombro de Dios en el paraíso. ¿Y ahora qué hacemos? Mírenlo al hombre, hecho Dios de sí mismo como uno de nosotros, dice el texto del Génesis. Y seguimos siendo eso. El que se observa a sí mismo se da cuenta que es Dios de sí mismo. Yo decido mi vida. ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Y lo decimos. Y el otro dice lo mismo. Y por eso nos peleamos y nos repeleamos. Porque queremos dominar al otro porque yo soy Dios. Y el otro dice, yo también soy Dios. Bueno, entonces somos dos diositos. Enanos divinos, como suelo decir yo. Los hombres son todos enanos divinos, se la creen. Por eso se pelean todo el día. Por eso las catástrofes sociales, por eso los gobiernos corruptos, por eso todo, porque se están peleando para ser Dios, uno más Dios que el otro. Por eso no tenemos problemas cuando le entregamos todo al Señor y reconocemos que Él es Dios para nuestra vida. Y ahí se tranquiliza todo. Y yo, como dijo Juan el Bautista, allí en el Jordán, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Y qué necesario es para nosotros también esta actitud. Señor, que yo disminuya. Que no esté dando a conocer que ahora ya sé. No sé nada. Siempre la Escritura. El que crea que sabe algo todavía no sabe nada, dice la Escritura. Así que nunca creas que vos ahora sos esto y lo otro. Nada. Y cuanto menos te consideras, más puede pasar el Espíritu Santo de Cristo hacia otro. Qué bendición es poder comprender esto, porque uno va entendiendo el esquema de vivir la vida cristiana en un orden y en una especie de sincronización interior. Entonces, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, todos van ocupando su lugar, porque quien dirige y quien manda es el Señor, a través de su Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que está ocupando parte de nuestra personalidad. Y como está ocupando, aparece a través de nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra porte, nuestro rostro, nuestra mirada, nuestra actitud, nuestro andar, nuestro caminar. Aparece el Espíritu Santo haciendo la obra de nuestra vida. Y el que entra en este camino de entrega total para que el Espíritu Santo maneje su cuerpo, su alma, toda su vida, comienza a preguntarse, ¿quién soy yo? Ya no sé quién soy. Va perdiendo la conciencia de ese yo
que se garantiza a sí mismo por sus propias obras un lugar de consideración ante los demás, se garantiza también una imagen gloriosa y exitosa, y se la va creyendo. Entonces, es cristiano, sí, por salvación, porque ha creído, pero no renuncia a que el valor humano no sirve, no edifica delante de Dios. Por eso lo que Jesús dijo y estableció: si hay alguno que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, que es permanente sentirse vacío de sí mismo. Y es horrible también, porque en la carne uno sufre esa especie de ser desvalido, ser pobre, ser incapacitado. Y eso no es que uno merezca o que entre en un plano de inhibiciones, sino que esto hace que uno diga, como el apóstol Pablo: cuando soy débil, soy fuerte, porque Él opera en mí con libertad y me está transformando. Bien, aquí tenemos a Jesús entonces, que está revestido de naturaleza humana y que, por supuesto, Él ha renunciado, aunque Él es igual a Dios, dice, no consideró esto como cosa a que aferrarse, agarrarse. A veces nosotros nos agarramos de muchas cosas, de lo que hemos estudiado, de lo que sabemos, qué nivel tenemos cultural, etcétera, etcétera. Lo tenemos muy en cuenta porque por ahí nos quieren bajonear, ningunear y qué sé yo, y nos aferramos a quién soy, en lo natural. Tenemos que defender ese yo que está en peligro. ¿Entienden? En cambio, Jesús no se defendió en nada. No se agarró de, si ustedes supieran quién soy. No, al contrario. Se humilló terriblemente, ¿no? A veces tenemos muy poco conocimiento de la realidad de cómo funcionó Jesús, para poder saber cómo tenemos que funcionar nosotros. Tenemos que funcionar exactamente igual que Él. Y acá lo dice. Y tenemos que andar como Él anduvo, mostrando el reino que Él había recibido por revelación, constantemente, día tras día, que es lo que debe pasar en nosotros, mostrar el reino. El que llegó a ese nivel ya no se ofende más. ¿Por qué? Porque el que lo contraría, no contraría la persona que tiene su soberbia propia, contraría la verdad del reino que esta persona está revelando. Y es muy interesante meterse en esto, porque esto funciona. Yo sigo diciendo, como hace mucho tiempo, si la palabra de Dios en la Escritura no funciona en mí o en otra persona, no es funcional, es teórica. Y yo de teoría estoy hasta acá. Teoría filosófica, principios de todo tipo de doctrinas. Pero ninguna de esas funciona en el lugar de mi espíritu, que ahora está vivo y puedo decir, tengo la vida de Dios y su espíritu mora adentro mío. Entonces eso es muy diferente que decir, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles y cuantos más, yo tengo esta visión filosófica, el conocimiento del mundo, la verdad, y qué es la verdad, y vivo preguntándome, como todos los filósofos, que va a venir el fin del mundo, va a venir Jesucristo a la tierra, y van a estar los pensadores preguntándose cómo será esto y cómo será el otro, porque nadie descubre nada. Y nosotros, sin muchas vueltas, por solo creer en Jesús y buscarle humildemente, vamos creciendo como Él creció, en sabiduría y en entendimiento.
Este Jesús es muy interesante observarlo cómo se movía. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vino a ajustarse al mandato que había recibido allá en el Consejo Eterno de la Trinidad. Y se hizo un hombre con las limitaciones humanas. Por eso, nosotros, al creer en Jesús, nacemos de nuevo. Él no necesitó nacer de nuevo porque Él era Hijo de Dios ya antes que viniera a la tierra, pero se apartó y no se aferró a esa verdad que a Él le fue revelada en un momento dado y siguió hablando como hombre. Pero, ¿qué es lo que pasaba en Él? Cada vez que oraba, tenía que decirse a sí mismo: Padre, yo creo que tú estás ahí. Yo creo que tú me escuchas. Yo creo que no estoy solo. Creo. Jesús es autor y consumador de la fe. Cuando creemos en Él es porque Él nos da de su fe que ya consumó. Nosotros no somos dueños de fe. Tampoco creamos fe. Estoy aumentando mi fe ahora porque ahora creo más que antes. No, es que tu fe, por medio del Espíritu Santo, está creciendo por dentro. Pero, ¿qué fe? La que te dio el Señor Jesús cuando creíste en Él. Él nos da la fe. Y esa fe entonces ya está terminada. Solo falta que nosotros la aceptemos y se desarrolla tal cual se desarrolló en Él hasta la perfección, se empieza a desarrollar en nosotros día por día hasta que se culmine. Y ahora diga el Señor: ¿para qué va a seguir en la tierra si ya terminó? Ya está perfeccionado. Venga acá, que este es tu lugar. Ven, entra, bendito de mi Padre. Te recibe Jesús. Porque este es el lugar que tenías preparado. Pero te dejaste hacer. Te dejaste cambiar. Aprendiste a escuchar una voz secreta en tu ser. Y obedeciste a esa voz. Como Jesús. Jesús escuchaba la voz secreta del Padre. Y dice en Hebreos que Él lloraba, gemía, con gritos. Oraba delante de aquel que le podía librar de la muerte. O sea que sentía lo mismo que nosotros. El estar perdidos, el estar desorientados, a veces estar tan hundidos en nuestra propia bajeza, a veces hundidos en el pecado, sin poder salir, en una enfermedad, sin poder sanarse. Todo eso, Él lo vivió. Por eso que no quedó nada en ninguna persona humana, desde los que nacieron y murieron, ninguno de los que ahora están vivos y van a morir, ni de los que van a nacer y van a morir hasta su venida, su segunda venida. Ninguno de estas personas puede decir: no estuvo en aquel que se vistió del pecado de toda la humanidad y destruyó el pecado en su persona cuando murió en la cruz. Así que tu pecado, el mío y el de todos los seres humanos, aún del pasado, aún el pecado de Adán, todo quedó destruido en la cruz. Por eso podemos cantar y decir: la victoria de Cristo es mía. Tremendo esto. La victoria de Cristo es mía. Aquí está entonces por qué yo doy tanta explicación de Juan 17 sobre todo, porque Jesús hace la despedida de este mundo y ya está como casi tocando la gloria del Padre. Por eso dice: Padre, glorifícame. Todavía no murió, pero cuando resucita, 40 días y después es aplaudido, es proclamado, es exaltado.
cuando llega a los pies del trono del Padre y el Padre lo recibe con fiesta tremenda, que Jesús lo habla en una parábola, eso. Él vuelve al Padre como si fuera el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Él no cometió pecado, pero tomó nuestro pecado y lo rompió en la cruz. Así que por eso está sentado en un trono que ya le habían preparado después de la ascensión. Qué lindo que es todo esto. Cuando lo creas o cuando decidas decir, amén Señor, lo quiero para mí, ahora mismo si quieres, y ya es tuyo. Todo lo que pude explicarte ya es tuyo, porque lo escuchaste. Y la palabra hablada queda completa en el oído del que la entiende. Si has entendido, todo esto es tuyo. Que el Señor te bendiga esta noche.